Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el verso 24 al 26. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Gloria a Dios. ¿Ya la tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta hora, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la presencia de parte de tu iglesia, Señor, que ya está en este lugar. Ahora bendice tu palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Usa mi vida delante de tu presencia, también te lo ruego, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar, hermanos. Toda persona que está cautiva en la voluntad del diablo está viviendo realmente un infierno en su vida. Pues como la Biblia nos lo enseña, el infierno es un lugar de dolor, de necesidad, de tormento, de angustia, de odio, de desesperanza. Eso nos lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, en el verso 22 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí vemos la descripción de lo que ocurre en el infierno. Pero la gran diferencia entre ellos y los que verdaderamente murieron sin Cristo y están en el infierno, que es un lugar eterno, es que ellos aún pueden ser libres de la condenación, aún pueden cambiar su destino eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que están esclavizadas en esta vida, es decir, que no han muerto y que quizás aparentemente vivan un infierno en su vida, todavía pueden mejorar su condición, todavía pueden cambiar su condición, a diferencia de los que ya están verdaderamente en el infierno. Ahora, vemos en la palabra de Dios que qué características tiene estas familias que viven un infierno y que aún estando en este mundo viven una vida de infierno bajo la voluntad
del diablo. ¿Cuáles son estas características? Primeramente, son familias que están viviendo en el infierno de una vida religiosa, que rechazan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Los primeros que rechazaron a Jesucristo y no creyeron en Él como Mesías, como Señor, como Salvador, fueron precisamente las personas religiosas de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le rechazan como Salvador, como Dios, y eran religiosos. Es decir, tenían religión pero no conocían a Dios. Esto es muy real en nuestros tiempos. Muchas personas tienen religión pero no conocen a Dios. La Biblia nos enseña que conocer a Dios no es a través de una religión, sino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Pero no lo reconocieron al Hijo de Dios. Aún dice la Biblia que lo condenaron a muerte. Así muchas religiones o muchas personas o muchas familias en religión están siendo condenadas. Muchas familias se están condenando, es decir, están viviendo un infierno eterno por rechazar a Jesucristo por causa de una religión. Si usted vive una religión, si usted tiene una religión, si usted ha sido instruido en una religión y esa religión no lo deja acercarse a Jesucristo, usted tiene que salir de esa religión y entrar a la presencia de Cristo. Bendito sea el Señor. Usted necesita dejar la religiosidad y convertirse en una persona que tiene una comunión personal con Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y una religión? La comunión con Dios. La relación personal que se tiene con el Señor, con el Salvador de este mundo. El religioso solamente cumple ritos y costumbres, pero el que tiene comunión con Dios agrada o busca agradar a Dios, hacer su voluntad y busca ir al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. También las familias que están viviendo un infierno son familias que están viviendo en el infierno de una vida llena de engaños por Satanás. Vea lo que dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice aquí el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás se ha convertido en el Dios de la humanidad actualmente. Y muchas personas, a muchas familias, el Dios de este siglo les ha cegado. Muchas familias están cegadas por los engaños de Satanás, por los engaños del enemigo. Viven una vida, viven sus vidas bajo el dominio del Dios de este siglo, es decir, Satanás. El cual, hermanos, por medio de engaños, de los placeres de esta vida, de la codicia, de la fama, de la vanidad,
mantienen a las personas bajo el reino de las tinieblas. No permiten que la luz de Cristo les alumbre. Mucha gente vive en estos tiempos engañada bajo esta situación, buscando los placeres de esta vida, buscando las cosas que a Dios no le agradan, descuidando el poder tener una relación con Jesucristo. Y se van tras los vicios creyendo que se puede vivir, se puede disfrutar. Dicen algunos de ellos: eres joven, la vida es muy corta, hay que disfrutarla, hay que vivirla. En el pecado, adulterio, fornicación, dicen ellos, hay que gozar, hay que disfrutar. Pero todo esto es engaño de Satanás, con el propósito de que aquellas personas practiquen estos pecados, practiquen estas condiciones y vayan a condenación eterna por disfrutar de la vida. Ahora, la realidad es muy diferente, pues nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decir que separados de Él nada podemos hacer. Y dice la Biblia que el que ama al mundo y todo lo que en el mundo hay, se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que se constituye, rechaza a Dios como amigo y se constituye en enemigo. Es decir, está lejos de Dios. Y dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero la gente, viviendo engañada por Satanás en cuanto a estos placeres, no piensa que está separada de Dios. Es más, el borracho cree en Dios, el adúltero cree en Dios, el fornicario, el ladrón cree en Dios. Todos creen en Dios y todos piensan que están agradando a Dios. Pero la realidad es que se está lejos de Dios. También son familias que están viviendo en el infierno de una vida llena de violencia, abusos, maltratos. Vea lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice la palabra: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Muchas personas hoy en día están viviendo una vida de violencia. Muchas personas están viviendo la violencia en los hogares, en las familias. Gloria a Dios. Aleluya, su nombre. Están viviendo una violencia literal. Golpes, maltratos, sangre. Maltratos que sufren en los hogares, siendo oprimidos, sin nadie que les pueda dar esperanza, sin nadie que pueda consolarlos, pensando que nunca podrán ser libres de esa condición. Hijos, hijas en especial, creciendo, creyendo que esa es la manera de vivir y que seguramente repetirán la misma manera de vivir de sus madres. Y esto es realmente un verdadero infierno. Es posible que hayamos podido identificar algunas de estas familias cercanas a nosotros. Tal vez nosotros conocemos personas que están viviendo bajo estas condiciones. ¿Y qué podemos hacer nosotros para rescatarlos del infierno? ¿Qué podemos hacer para rescatar a personas en esta condición? Primero, tenemos que hablarles sin temor para que puedan recibir la salvación que solamente Cristo puede darles. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 dice:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No podemos ser nosotros, hermanos, que hemos conocido la palabra del Señor, no podemos ser indiferentes con todas esas familias que están viviendo en el infierno en sus propios hogares. Nosotras sabemos que nuestro Dios puede traer salvación, amén, y libertad a esas personas, a esos hogares. Tenemos que predicarles. No podemos dejar de lado la responsabilidad. Dice la Biblia, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tenemos que mostrarles por medio de la palabra de Dios que con el Señor se puede tener un nuevo comienzo. Dice la Escritura, allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, un pasaje muy conocido, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Todo es hecho nuevo en Cristo. Hay un cambio, hay cambio para la vida de las personas, hay cambio para los hogares, hay cambio para los matrimonios, hay cambio para los hijos. Todo puede cambiar, todo puede ser transformado. Si aquí hay alguien que vive una situación como esta, déjeme decirle que el Señor puede cambiar su hogar, puede cambiar su matrimonio, puede cambiar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Puede quitar los vicios, puede quitar los pecados. Gloria a Dios. Cristo puede cambiar las vidas y nosotros tenemos que saberlo. Y no solamente saberlo, sino experimentarlo y predicarlo. Tenemos que predicar que Cristo cambia vidas. Tenemos que predicar que Cristo hace las cosas nuevas. Tenemos que predicar que Cristo da libertad. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el Señor decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Hay una verdadera libertad en el Señor y nosotros podemos hablar de ella, nosotros podemos predicar de ella, y principalmente usted puede y debe vivir esa libertad en Cristo. Viva la libertad que el Señor le ha dado, participe de ella, créala. Si todavía en su familia hay quien no ha cambiado, póngalo en las manos de Dios. Si todavía en su familia hay quien no ha querido creer, póngalo en las manos de Dios. No importa qué clase de vida lleva, no importa de qué manera se conduzca. Dice la Biblia que para el Señor no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Para el Señor todo es posible. Y a su nombre, para el Señor todo es posible. ¿Cómo están nuestros hogares, hermanos? ¿Cómo está su hogar en el día de hoy? Esta tarde yo quiero invitarle para que usted ponga su hogar en las manos de Dios. Ponga a las personas que todavía no han creído y que a lo mejor están viviendo un verdadero infierno por ellas, que las ponga en las manos de Dios. Tal vez usted dirá, es que he orado mucho por ellos, pero quizás no ha llegado el tiempo. O quizás usted no ha pedido con tanta firmeza como debe ser. Quizás usted no se ha esforzado lo suficiente para que Dios salve a su marido. Quizás usted no se ha esforzado lo suficiente para que Dios salve a sus hijos. Quizás usted no se ha esforzado lo suficiente como para que Dios salve a sus padres o a sus hermanos. Y el Señor lo que le quiere decir esta tarde es, yo puedo cambiarlos, yo puedo salvarlos. Es más, yo te he hecho una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Tú como la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar esta tarde. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por su esposo, por sus hijos, por sus padres. Vamos a pedirle al Señor que Él obre. Y que, como dice aquel canto, en el hogar
se vive feliz con Jesucristo. Bendito Dios, Padre Santo y Señor. A ti la gloria y la honra por siempre en esta tarde, mi Dios, porque tú eres bueno y eres poderoso. A ti la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, mi Dios. Gracias porque nos permites estar aquí para aprender tu palabra. Gracias porque nos permites estar aquí para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Ahora queremos rogarte una vez más por las familias, Señor, de mis hermanos, por los hogares, aquellos que nos alcanzan a escuchar, Señor. Ahora estamos en otro lugar, fuera del templo. Aquí hay muchas almas a nuestro alrededor que seguramente nos están escuchando y que no lo han hecho en algunos momentos anteriores. Pero, Señor, esta tarde hemos predicado que tú salvas y cambias las familias, que tú puedes sacar del infierno de esta vida a las personas y a las familias que están viviendo en condenación, que tú puedes cambiar los hogares, que tú puedes cambiar los golpes, los malos tratos, los vicios, que tú puedes cambiar los adulterios en vidas felices, mi Dios. Yo te ruego en esta tarde por las familias de mis hermanos, por las familias de los vecinos que nos alcanzan a escuchar en esta parte del centro del pueblo, Señor. Ven a salvarles, ven a tocarles, redargúyeles, Señor, con tu Espíritu Santo, y que ellos puedan experimentar el poder salvador, Señor, que tú tienes. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya.